Muy bajito, profe. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno, yo les pido disculpas por la demora, pero estoy todavía aceptando a los compañeros que están ingresando, así que no podía darle ingreso a todos. Acuérdense de darse ingreso por el tema de la asistencia. Vamos a ver hoy la unidad número 9, no sé si la tienen presente en el programa, que va a estar de alguna manera vinculada a la parte de la otra clase que tuvimos relacionada a todo lo que tiene que ver con el código procesal. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era el código procesal actual en Río Negro? El código La ley 5020. puede ser que sea 5020. Bien, sí, exactamente, la ley 5020, acuérdense. Es el código procesal que está vigente. Se rige bajo un sistema acusatorio y siguiendo la línea de explicación de la clase anterior, lo que tienen que tener presente ustedes, además de los principios que habíamos visto con respecto a la nueva modalidad de llevarse a cabo todo el proceso penal, ¿se acuerda que habíamos estado hablando de una serie de principios que tenían que ver con la oralidad como principal y que tenía que verse reflejada en todo el proceso penal, se tenía que dar a través de la verbalización, ¿no es cierto?, a través de la palabra. Que el fiscal también tenía una gran preponderancia respecto de la víctima también, que se le había dado una importancia muy, muy destacada en nuestro código, que no lo tenía el código anterior. Entonces, siguiendo esa línea, lo que vamos a ver ahora es, recuerden que dentro del nuevo sistema procesal penal, acuérdense que ustedes como funcionarios dentro del régimen donde van a estar, al igual que policía, siempre se van a manejar con el Código Procesal Penal, ¿sí? Dentro de la gama del derecho ustedes pueden encontrar Código Procesal Civil, Código Procesal de Familia, puede haber también algún administrativo dando vuelta, pero básicamente ustedes se van a regir por el Código Procesal Penal, ¿sí? Seguramente el administrativo en algún momento también lo van a ver porque van a estar bajo la órbita de una administración y que se va a regir por reglamento. Pero dentro del mundo del derecho en general ustedes tienen que dirigirse siempre a la parte penal. Entonces, como otra característica principal que va a tener el fiscal, que ya lo veníamos hablando, es, recuerde que el fiscal es el funcionario que va a dirigir la investigación. ¿Cuál investigación? La penal. No solamente que va a dirigir, sino que la va a controlar, ¿sí? ¿Va a controlar qué cosa creen ustedes? ¿Qué puede llegar a controlar? Teniendo en cuenta que nosotros también somos funcionarios públicos y de alguna manera estaríamos circunscriptos como auxiliares de justicia. ¿Qué suponen ustedes? ¿Qué idea se les viene que puede llegar a dirigir y a controlar qué cosa? El caso que se le dirija. Sí, pero además de eso, que nos concierne a nosotros como funcionarios. El trabajo que realicemos. Bien. Si ustedes ven el artículo 59 del Código, el fiscal va a tener dos funciones específicas. Una va a dirigir la investigación y la otra, dice, va a controlar. Pero básicamente va a controlar la actuación de los funcionarios que actúen dentro de la investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que si llegado el caso, en algún momento ustedes, como integrantes del servicio penitenciario provincial, están como auxiliares de justicia cumplimentando una tarea específica o una diligencia procesal enmarcada en un hecho que ocurrió dentro del penal y el fiscal ha tomado participación de ese evento,
Ustedes como funcionarios o auxiliares de justicia, como funcionarios policiales, el fiscal va a tener la facultad de controlar la actuación de ustedes, ¿sí? Va a dirigir la investigación hacia dónde va, cuáles son los elementos que le van a permitir llegar a conocer la verdad del hecho que se va a investigar, pero no solamente eso, sino que además de controlar la investigación, va a controlar la actuación de los funcionarios. En este caso, del funcionario público que va a actuar como funcionario auxiliar. Policía podría llegar a ser, o cualquier fuerza de seguridad armada, o en este caso de ustedes como servicio penitenciario provincial en el caso de que se lo requiera para alguna actividad procesal, ¿sí? Siempre circunscripto dentro del ámbito de un penal, ¿no es cierto? Donde ustedes van a tener, de alguna manera, el estado policial, por llamarlo así, y van a tener una obligación en cuanto a sus funciones, ¿sí? Una obligatoriedad en cuanto a actuar. Siempre dentro del perímetro del penal. Y dentro de esa actuación que el fiscal va a dirigir y a controlar, hay una tercera cuestión que va a estar dirigida a adoptar y a solicitar todas las medidas de protección para la víctima, ¿sí? Esto, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver, no es cierto? Tiene que ver muchísimo porque el código nuevo le ha dado un protagonismo a la víctima sumamente importante, de lo cual ella, lo vamos a ir viendo durante la clase, tiene un montón de derechos. Dentro de todos esos derechos que tiene, el fiscal tiene la obligatoriedad de adoptar medidas y solicitarlas, en todo caso, para la protección de la víctima. Si yo le digo medidas a ustedes, ¿qué medidas serían? ¿Medidas de qué tipo? De De seguridad, seguridad, protección. Bien, Cautelares. de seguridad y protección. Medidas de seguridad y protección. Dentro de ese mundo de medidas de seguridad y protección van a estar las que ustedes conocen, las medidas cautelares, ¿sí? Que también las hemos visto. Todo esto nosotros lo vamos a circunscribir en algo muy, muy simple, que es que el fiscal va a tener a cargo y va a tener la responsabilidad, no solamente de cuidar a la víctima, de protegerla, de adoptar todas las medidas necesarias, sino que también vamos a ir viendo más adelante que no solamente con la víctima, sino con aquellas personas que tienen afección directa con la víctima. Por ejemplo, frente a un caso de violencia familiar, ¿ustedes creen que solamente se iría a proteger a la víctima, supongamos en este caso a la mujer, o esas medidas protectorias serían más abarcativas y se instrumentarían para la protección de los hijos, por ejemplo? ¿Qué les parece? Sí, también, profe. Sí, para ellos también. ¿Por qué motivo lo dicen? ¿Por qué creen que también a ellos? Y porque es una familia y también, y la violencia es familiar, o sea, si se lo hacen a la madre, los niños también están ahí, se están violentando, están viendo cosas y no se están protegiendo. Y entonces, ¿qué sucedería? ¿Qué tipo de calidad tendrían esos chicos, a pesar de que ven o de que sufren maltrato directo? ¿Qué son también? ¿Qué serían? ¿Qué representarían para el Estado? Víctimas. serían víctimas. Perfecto. También se encuentran circunscriptas dentro de lo que son víctimas, ¿sí? No solamente la madre, sino que también estarían dentro de lo que el Estado, a través del fiscal, tiene la obligatoriedad de proteger. Entonces, por un lado vamos a tener, recuerden, que esto está de alguna manera explicado en el artículo 59, pero por un lado el fiscal va a dirigir y va a controlar todo lo que tiene que ver con la investigación de un hecho, ¿no es cierto? Con la investigación penal sobre un hecho, ¿para qué? Para conocer la verdad. Pero por otro lado, también va a tener a cargo la obligación de adoptar todas las medidas de protección hacia la víctima. Va a tener a su cargo la responsabilidad. Dentro de esa gama de facultades que va a tener el fiscal,
para generar la actividad probatoria, para generar la investigación, para generar la recolección de pruebas, para generar la búsqueda de evidencia, el fiscal tiene la obligatoriedad de que, frente a la ocurrencia de un hecho de sangre, un ilícito, por supuesto que esto en la teoría, en la práctica, ustedes van a ver que no es así, pero frente a hechos complejos y a hechos graves sí lo es. Distinto es que no se ponga en práctica por una cuestión de practicidad o de organización, ¿no es cierto? Pero si vamos a la teoría, a lo que dice la norma, el fiscal tiene la obligación de concurrir al lugar del hecho, ¿sí? Frente a la ocurrencia de un ilícito, pongámosles un homicidio, tiene la obligación de concurrir al lugar del hecho. ¿Para qué? Porque a través de esa concurrencia va a poder verificar la existencia real de los hechos, ¿sí? La existencia real, concreta. Profesor, Y en esa sí, disculpe que lo interrumpa. Hay compañeros que están pidiendo que si le puede aceptar para unirse. Están esperando que lo acepte, dice. bien, ahí está aceptado. Me figura en el sistema que hay una persona que no pertenece al grupo y que no le debería dar la entrada. No sé, que capaz que hay alguien que está ingresando con algún otro dispositivo que no esté a su nombre, puede ser. Capaz que el topo. ¿No? Capaz que Profesor, puede ser algún... Bueno, yo para soy el aspirante de agente Catrín, se me rompió a mí la computadora y aparezco como Crespo Mejía o algo así. bueno, igual de todas maneras en el chat date entrada con tu nombre para el tema de la asistencia, ¿sabes? Sí, sí, Profe. aclaré ahí que puse. Bien. No sé quién me estaba hablando porque está medio lerdo el sistema. Yo, profe, yo soy Gómez Jimena, igual entré en otra compu, la mía se me rompió. Bueno. Bueno, entonces quedamos con que el fiscal, por un lado, va a tener dos campos de actuación. Una con la investigación del hecho y otra con la responsabilidad que tiene de adoptar todas las medidas para la protección de la víctima. En esta búsqueda de la verdad frente a la ocurrencia de un hecho, el fiscal debe concurrir al lugar del hecho, debe verificar la existencia real, concreta, de los hechos fácticos, de la realidad, para verificar esa ocurrencia de los hechos, va a tener la posibilidad de entrevistar a los testigos y a las víctimas, y a partir de ese momento va a disponer la instrucción de la investigación penal o del delito o del ilícito, como ustedes quieran llamarlo. En ese marco, el fiscal lo que va a hacer va a ordenar posiblemente el secuestro como medida probatoria de algún elemento, o va a ordenar el diligenciamiento de alguna medida. Por ejemplo, ir a buscar a una persona, entrevistarla, tomarle una declaración, proceder al secuestro de un cuchillo, proceder al secuestro de un teléfono, proceder al secuestro de prenda de vestir, de una faca, hablando del penal, proceder al secuestro de anotaciones, escrituras. Ustedes tengan en cuenta que frente a la búsqueda de la verdad de una investigación, pueden surgir una serie de medidas que van a estar circunscritas en la ley 5020, desde el artículo 130 era al 150, que está fijado en el trabajo práctico. Que van a ser todas las medidas judiciales que va a poder disponer el fiscal en el marco de la investigación. Cuando deban realizar el secuestro de un elemento que el fiscal considere como medida probatoria, ¿qué deberían tener en cuenta ustedes conforme el artículo 143 de la ley 5020?
Esto se lo recalco, ayer estuve hablando con un profesor de otro instituto, de otra materia, y todavía están dudando con respecto y pidiendo algunas medidas que no tienen nada que ver, que se han quedado en el tiempo. Pero, ¿qué dice el 143 de la ley 5020? Que frente al secuestro de algún elemento probatorio, la autoridad, en este caso la autoridad que va a funcionar o que va a tener la calidad de auxiliar de justicia, nosotros, o sea, el fiscal le da una orden a usted, vaya a la celda número tanto y proceda al secuestro del teléfono y de las anotaciones del interno Leiva. ¿Qué deberían hacer ustedes? Cumplimentar esa diligencia, proceder al secuestro, pero dentro de ese secuestro tienen que realizar una cadena de custodia, dice el artículo 143. Todo secuestro de material tiene que ser realizado, además de un acta que se fije en las características, además, se tiene que hacer una cadena de custodia. Esa cadena de custodia tiene tres características. Una es para identificar la de identidad. ¿De qué cosa creen ustedes? ¿La identidad de qué? Eso lo estuvimos hablando, pero le estoy haciendo refrescar la memoria. Si yo le digo, vayan y usted, yo soy fiscal y le ordeno a Lazo, vaya a la celda número tanto y proceda al secuestro del teléfono celular perteneciente al interno Pepe. Lazo va a ingresar a la celda, va a secuestrar un teléfono, lo va a individualizar primero y lo va a secuestrar. ¿La cadena de custodia para qué serviría en principio? El código dice identidad. Para guardar la evidencia, el registro. Bien, pero lo puedo guardar en un sobre cualquiera si quiero la evidencia. O en una bolsa. La cadena de custodia tiene tres funciones específicas y que por sobre todo es obligatorio para todo funcionario público. Acuérdense que la ley se presume conocida por todos. En este caso nosotros trabajamos con la ley 5020, ustedes, y no podrían desconocer algo tan importante, que encima está especificado clarito. Si ustedes ven el artículo 143 en la parte, van a ver que tiene un título que dice procedimiento para los secuestros, creo que dice, ¿no? Sí, profesor, dice 140. eso. Bueno, Sí, si profesor. ustedes miran en el segundo párrafo del artículo, va a decir, se establecerá una cadena de custodia que resguardará la identidad, estado y conservación. Esto tiene que ver, tiene que tener mucho cuidado con esto. ¿Identidad de qué? Si yo voy a secuestrar un teléfono, ¿qué tengo que identificar? Objetos, profe. Claro, pero ¿qué objeto? El elemento que voy a secuestrar. Si yo digo, hay que secuestrar un teléfono celular, ¿de qué manera podría yo identificar ese teléfono celular? ¿Qué les parece a ustedes? Sabiendo de qué persona Los es. de La Sí, serie, el características. número de serie y eso. Acuérdense que la cadena de custodia es para el secuestro del elemento de prueba. Si yo digo, vamos a secuestrar un teléfono celular, ustedes tienen que ir a la celda. Darle identidad. Primero, saber de quién es el teléfono. Bueno, el teléfono lo secuestro de la celda número 2 perteneciente a fulanito tal. Ahora, le tengo que dar identidad al teléfono. ¿Qué teléfono es? Marca, color, Marca, modelo. tamaño, modelo, característica, abonado, email, todos los datos mayores posibles que a mí me permitan identificar ese aparato. Segundo, la ley dice estado. La cadena de custodia sirve para identificar y establecer el estado. Si hablamos del teléfono celular, marca Motorola, modelo el SX no sé qué, abonado tanto, color negro, ¿el estado cuál va a ser? El estado va a decir, se encuentra cargado, sin batería, tiene la pantalla rota, faltante de la tapa de la batería, presenta un desprendimiento de tal lado, con el cargador. Eso sería el estado, ¿no es cierto? De un elemento, por ejemplo. Y la conservación tendría que ver con esto.
con todo el principio nuevo que trae el código. Si yo digo vaya y secuestre un elemento, voy y secuestro el elemento, ya lo tengo identificado y lo tengo acreditado en cuanto al estado, cómo se encuentra. La conservación va a ser desde el momento del secuestro hasta el día que ingrese a la audiencia de juicio. ¿Por qué? Acuérdense ustedes que la mayoría de todos los empleados viejos nos hemos acostumbrado a trabajar con el sistema viejo. Entonces todavía hay mucha gente de policía y del servicio que cree que solamente alcanza con secuestrar y dejar redactado en un acta, en un acta de allanamiento, un acta de secuestro, dejar redactado a fulanito de tal, se le hizo requisa y le secuestré un teléfono celular marca Motorola. No alcanza con eso. El código dice que hay que hacer una cadena de custodia y esa cadena de custodia va por separado. ¿Para qué? Para identificar la identidad solamente del secuestro. El estado y su conservación. ¿Por qué? Porque ese secuestro va a ir con la cadena de custodia hasta el día que se haga el juicio. Si ese secuestro, yo fulanito de tal, se lo entrego al jefe del penal porque cumplimenté la orden, el jefe penal va a tener que firmar la cadena de custodia, va a tener que fijar la fecha y hora de recepción. El jefe penal lo lleva a la fiscalía, se lo entrega a la oficina judicial, o a criminalística para hacer la pericia, supongamos. El jefe de criminalística lo va a firmar, fecha y hora de recepción de ese aparato. Se lo va a entregar al perito, el perito fecha y hora de recepción de ese aparato. Bueno, todas las personas que pasaron con esa cadena de custodia hasta el día que ingresó ese teléfono celular en el juicio, tienen que estar registradas en esa acta. No solamente en esa acta, sino que cuando ingrese a la audiencia oral, la iglesia oral, vamos a tener que explicar el motivo por el cual se dispuso el secuestro del teléfono, cuáles son las características, el estado, si yo me acuerdo, y por qué motivo quedó registrado en esa acta. Y todas las personas que van a venir después van a tener que explicar por qué motivo tuvieron en su mano ese secuestro. ¿Sí? Hasta el perito que diga, mire, yo en este teléfono hice tal pericia. Pero lo van a tener que explicar de manera oral. Fíjense la importancia de que si esa cadena de custodia no existe, ese teléfono celular no va a poder ingresar como elemento de prueba en el juicio. Imagínense la importancia que tiene la cadena de custodia de poder perder una prueba. Estamos hablando de un teléfono celular. Imagínense un arma de fuego. Imagínense una faca que se puede determinar con una pericia si realmente fue la utilizada o no para dar muerte a una determinada persona. Entonces, si esa cadena de custodia no está, no puede ingresar al juicio. Es más, se van a plantear un montón de cuestionamientos del abogado de la contraparte, porque la ley es clarita. Lo establece el artículo 143. Y no dice si para un teléfono o para un arma, o bueno, si el auxiliar de justicia tiene ganas, haga la cadena de custodia. No. Dice, se establecerá una cadena de custodia. Es una obligación. Lo que podemos llegar a tener es un problema de no hacerla, entonces llegado el momento de que se pierda una prueba, nos cuestiona decir, sabiendo usted de que la ley de presunción conocida, aparte usted trabaja con un código determinado, es imposible que usted no haya tomado los recaudos necesarios legales. Entonces se puede llegar hasta cuestionar hasta la existencia de una connivencia, ¿me entiende? Decir, bueno, no, mire, usted estaba en complicidad con el autor del hecho y por eso hizo el secuestro mal. Usted sabe que en el artículo 143 tiene que hacer una cadena de custodia. No la pueden obviar, no se puede dejar de lado. Le vuelvo a repetir, el 143 ha establecido una nueva regla de secuestro para poder ingresar ese secuestro a un juicio oral y público, ¿sí? Y es la cadena de custodia. Ténganlo presente porque la mayoría de los empleados viejos, esto no estaba en el código anterior, entonces lo desconocen. Y hoy en día todavía siguen creyendo que se hace por hacerlo, porque justo el empleado tiene tiempo, entonces estaba el cohete y dice, bueno, tengo un acta acá, la hago. En realidad es una obligación. Frente a cualquier secuestro hay que hacer una cadena de custodia. Entonces el fiscal dentro de este marco nuevo del código procesal va a tener ese desafío
gigante, al haberle dado semejante facultad, de poder controlar y por sobre todo conservar el manejo de los secuestros. ¿A través de qué? De la cadena de custodia. ¿Sí? ¿Quedó claro ese tema? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, espero que lo tengan claro porque lo voy a preguntar en el examen, ¿eh? Así que anótenlo. Otra de las figuras importantes que trae este código nuevo, aparte de haber establecido en cabeza del fiscal todas estas facultades de poder dirigir y controlar y llevar adelante la investigación, en el artículo 12, se ha fijado la existencia de la figura del querellante autónomo, ¿sí? Y en el artículo 12 también se ha fijado de alguna manera la existencia de las medidas cautelares. Si ustedes buscan en el código, van a poder ver que el artículo 12 establece cuál es la definición de víctima, ¿sí? ¿Cuál es la definición de víctima? Y básicamente va a decir de víctima. Perdón. El artículo 12 va a establecer los derechos de la víctima y el artículo 51 la definición de lo que significa víctima, ¿sí? Entonces, en el artículo 12, donde se van a establecer derechos de la víctima, que también es sumamente importante porque le da un protagonismo muy importante. En el artículo 12 van a haber dos cuestiones fundamentales que va a establecer. La víctima de un delito va a tener derecho a la tutela judicial y efectiva, dice, ¿sí? A la tutela judicial y efectiva. Como así también a la protección integral de su persona. ¿Esto qué implica? Estas cuatro palabritas van a implicar la existencia de las medidas cautelares que va a tener la víctima a modo de protección. Y que por otro lado, el fiscal va a tener la facultad y el deber de realizar la protección de esa víctima, ¿sí? ¿Frente a qué? ¿Frente a qué se le ocurre a ustedes que debería protegerse a la víctima? Frente al hecho sucedido, frente al hecho ilícito, digamos, al que lo cometió. Bien. Frente al delito. Claro. Tendríamos que hacer una aclaración. Frente al hecho o al delito puntual del cual resultó ofendido, ¿sí? Resultó víctima. Porque no frente a todos los delitos, sino frente a un delito determinado del cual resultó víctima. Y se le va a dar una seguridad y una protección a través de esas medidas cautelares. ¿Para qué? Para que pueda participar en el proceso penal, ¿sí? Para que pueda participar. La víctima, recuerden, que puede participar de alguna manera en el proceso penal a través de una figura, que es el querellante. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos una representación del juicio estaban los jueces adelante, a la derecha van a tener al fiscal, a la derecha van a tener por lo general al imputado y a su defensor, y a la izquierda van a tener al fiscal, pero siempre, y a la víctima. Pero la víctima también puede estar acompañada o constituirse como querellante y estar acompañada de su abogado particular de confianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fiscal representa al Estado. Entonces la víctima va a tener la posibilidad de participar en el proceso penal a través de su abogado y constituirse como querellante autónomo, que ahora lo vamos a explicar qué significa querellante autónomo. ¿Y de qué manera va a ser eso? Va a ser de manera gratuita, dice la ley. De esto se va a desprender dos cosas, que a la víctima se le va a dar el mismo tratamiento y la misma igualdad en derechos. ¿Por qué? Porque antiguamente
el que tenía la posibilidad de participar en el proceso y tenía posibilidad también de tener un abogado que se lo pagaba el Estado, que se lo pagan todos los ciudadanos, un abogado defensor oficial, era siempre el imputado. La víctima no tomaba participación del proceso en sí. Hoy en día, si la víctima está fuerte y tiene ganas y desea participar del proceso penal, también se la va a asistir y se le van a brindar todas las condiciones y seguridad para ingresar al sistema, al proceso penal y poder participar, pudiendo de las audiencias, pudiendo observar, declarar, pudiendo ofrecer pruebas, pudiendo dar su opinión, teniendo el derecho a ser informada. Imagínense, de frente a aquellas medidas que el tribunal, la autoridad judicial, se le informe frente a determinadas cuestiones que van a tomar o que han resuelto, ¿sí? Y por otro lado, el artículo 12 es el que estamos hablando de los derechos de la víctima, es el artículo que se va a vincular de manera directa con el artículo 51, que en el artículo 51 es donde se va a definir cuándo una persona es víctima, ¿no? Se va a dar la definición de lo que es víctima, y la va a considerar aquel que se encuentra ofendida de manera directa por el delito, ¿sí? O que resultare la muerte de una persona. Entonces las personas que hayan quedado, por ejemplo, la cónyuge o la esposa o los hijos, van a ser considerados víctimas en ese caso, ¿no es cierto? Ustedes tengan en cuenta entonces esto, que el artículo 12 y el artículo 51 van a ser dos artículos que se van a conjugar y van a tener que tener presente al momento de la referencia en cuanto a los derechos y en cuanto a las características de cuándo la ley identifica a una persona como víctima, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, profesor. Sí, profe. Bien, entonces el 12 y el 51 veníamos con el tema de la víctima. En el 52, ustedes lo que van a encontrar va a ser los derechos de la víctima, de los cuales ustedes van a encontrar 5 incisos, donde toda esa clase de derechos que se le van a otorgar a la figura de la víctima, por ejemplo, antes eran inexistentes, no existía directamente en el código. Hoy en día, ustedes seguramente lo han escuchado en televisión, que se lo repite mucho, pero nadie sabe de dónde sale. Sale del artículo 52. Ustedes fíjense el protagonismo que tiene la víctima, que frente a un hecho, frente a un ilícito, la víctima va a tener el derecho de recibir un trato digno y respetuoso, ¿sí? Va a tener derecho a que se respete su intimidad. Va a requerir, por ejemplo, si el fiscal, qué sé yo, se durmió o no lo cree que hace falta las medidas cautelares, porque dice, no, capaz que es una cuestión pasajera, entonces no va a correr ningún peligro, porque no sé qué. Frente a esa pasividad del fiscal, la víctima puede exigir que se le brinden las medidas cautelares de protección, ¿sí? No hace falta por ahí que el fiscal la otorgue, sino que la víctima inclusive las puede pedir, las puede gestionar. ¿A quién? Al fiscal. No solamente para ella, sino que para sus familiares. Esto de que hablábamos, las puede pedir para protección de sus hijos, para protección de su madre, por ejemplo. Tengamos en cuenta si el hecho ocurre dentro de una vivienda donde no solamente vive la mamá y sus hijos, sino que vive la mamá de la mamá, o sea, la abuela. Conviven todos en una familia y el agresor era el padre de los chicos, o el novio o la pareja de la mamá, ¿sí? Entonces, no solamente la víctima va a tener la posibilidad de exigir medidas cautelares de ella, sino que va a tener que exigir medidas cautelares también frente a sus hijos, frente a esas personas que viven dentro del inmueble. No solamente eso, sino que también va a poder exigir o gestionar medidas de protección frente a aquellas personas que tuvieran que declarar como testigos en un proceso del cual sea sumamente relevante su testimonio, ¿sí?
¿Qué se le ocurriría a ustedes, por ejemplo? Estamos hablando, supongamos, un hecho de violencia de género, una persona que tuviera que ir a declarar, citada por la víctima, y que tendría que estar de alguna manera protegida, porque su declaración sería muy importante. No sé, alguno de los amigos íntimos. Ante un hecho muy violento. Por ahí, Claro, podría llegar a ser, por ejemplo, una hermana de la víctima que tenga que declarar cuestiones puntuales, que no vive en el domicilio, entonces la víctima del hecho en sí podría llegar a pedir una medida de protección para la hermana por esta cuestión de que ella conocería por ahí la intimidad de toda esa cuestión violenta y de alguna manera se estaría viendo representando un peligro. También se podía exigir esa medida de precaución o de protección, ¿no es cierto? Y otro tema importante, por ejemplo, es que cuando una persona participa en un proceso penal, también va a tener el derecho de que el Estado se le comunique, por ejemplo, la desestimación o archivo dispuesto por el fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Yo, víctima de un delito, hago una denuncia por determinado delito, o una persona hace una denuncia por un presunto abuso, y el fiscal, de alguna manera, desestima la denuncia porque cree que no hay argumentos, no hay prueba, y procede al archivo. Esa persona, la víctima, tiene el derecho de que el fiscal, cuando toma esa medida de archivar y no investigar ese delito denunciado, tiene la posibilidad de que se le informe de que el fiscal archivó, que el fiscal no le va a dar la posibilidad de investigar, dice, porque no cree que haya argumentos fuertes como para iniciar la investigación. Entonces yo fiscal archivo. La víctima va a tener la posibilidad de que se le informe, no solamente eso, sino que va a tener la posibilidad de presentarse y reclamar ese archivo. ¿De qué? Reclamar frente a qué? A que la autoridad superior del fiscal pueda revisar esa decisión de archivo. ¿Sí? Por ejemplo, los fiscales hoy en día funcionan con los fiscales, el fiscal adjunto, fiscal de grado y después el fiscal jefe. El fiscal de grado es quien va a llevar adelante la investigación. Puede o no efectuar medidas probatorias, pero en el marco del plazo de la investigación puede disponer el archivo. Si la víctima al ser informada se encuentra desconforme con ese archivo, lo que puede hacer es presentar un escrito y solicitar la revisión de ese archivo si el fiscal lo hizo bien o no. ¿Quién lo va a revisar? El fiscal jefe, que es el superior del fiscal, va a revisar si ese archivo fue correcto o no correcto, o si de alguna manera existe el elemento para avanzar en una investigación. Entonces, dentro de estos 5 puntos esenciales que establece el artículo 52, van a ser sumamente importantes porque, como lo fuimos marcando con el trato digno y respetuoso, con que se respete su intimidad, con las medidas de protección, con el hecho de ser informado sobre el resultado de los procedimientos que se lleven adelante, o que se le comunique el archivo, esta gama de derechos que tiene, ustedes los van a poder advertir que por lo general se encuentran plasmados en tratados internacionales que han ingresado dentro del ordenamiento jurídico argentino. Recuerden el artículo 75, por ejemplo la Convención Belén do Pará, que establece una serie de derechos y garantías hacia la protección de las mujeres. Bueno, todos estos derechos van a estar de alguna manera mencionados en estos tratados internacionales, y en nuestro Código Procesal Penal de alguna manera los termina receptando, ¿sí? Siguiendo con el tema de la importancia de los derechos de la víctima, en el artículo 53 ustedes lo que van a encontrar es esta posibilidad que va a tener la víctima de tener una representación gratuita, ¿sí? Y una asistencia especial.
¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera la víctima también va a tener la posibilidad de estar en igualdad de armas frente al imputado, ¿sí? Hoy en día dentro del sistema penal, cuando aparece una víctima, generalmente el fiscal o las autoridades le dan intervención o derivación, luego de haberse llevado adelante la primera diligencia de la denuncia, a la OFABI, que es la Oficina de Atención a la Víctima, donde van a haber distintos operadores, psicólogos, psicopedagogos, además, que van a ayudar a la víctima ¿para qué? Para realizar un fortalecimiento de su estado, no tanto anímico, sino psicológico, para que pueda poder llevar adelante todo el proceso, porque no es fácil hoy en día, teniendo en cuenta la cantidad y la gama de delitos que muchas veces ocurren, que uno los ve por la televisión, pero cuando uno empieza a estudiar el caso en particular, vemos que por ahí la existencia de la violencia muchas veces viene desde muchos años, y quebrar con este temor, o que la persona tome el coraje de poder llevar adelante una denuncia, le cuesta muchísimo. Entonces, no solamente le va a costar poder contar la situación de violencia que vive, sino que le va a costar muchísimo poder participar de todo este proceso del cual ella, si quiere, puede formar parte. Pero bueno, este tema de que el código, todo se verbaliza, todo es oral, en algún momento seguramente la víctima también va a tener que ir a declarar. Entonces, es muy importante estos distintos organismos que hay dentro del Estado, que van a, desde un primer momento, van a tratar de fortalecer a las personas, ¿no es cierto? Para llegar al momento que puedan estar fuertes y declarar y poder contar todo. Para ir cerrando el tema del fiscal, recuerda que este tema de controlar, dirigir, llevar adelante todas las medidas probatorias, ustedes tienen que tener en presente el artículo 59, ¿sí? En el artículo 59 de la ley 5020 ustedes van a encontrar las funciones del fiscal, ¿sí? Acuérdense que hay 2 o 3 palabras puntuales que dirige, supervisa, controla, instruye. Eso van a ser términos que de alguna manera van a concebir toda la función general del fiscal, ¿sí? Dentro de lo que nosotros hablábamos de poder llevar adelante la búsqueda de la verdad, el fiscal va a disponer medidas, y esas medidas van a estar dentro de lo que dice, dentro del artículo, será deber de los fiscales adoptar o requerir las medidas necesarias, ¿sí? No solamente para llevar adelante la investigación, sino para proteger a las víctimas. Acuérdense que estuvimos viendo la clase pasada también que el Estado, en este caso el fiscal que va a representar al Estado frente a un proceso penal, va a tener siempre la obligación de la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener la carga de la prueba, quiere decir que el fiscal va a tener que recolectar todos los elementos de prueba para poder quebrar ese estado de inocencia frente a una persona que él cree que es el responsable de un hecho, ¿sí? El imputado o el sospechado no tiene el deber de juntar prueba en su defensa, sino que es al revés. La carga de la prueba siempre va a estar en el Estado. El Estado tiene que quebrar ese estado de inocencia en la búsqueda y recolección de material probatorio. Eso lo tienen claro, ¿no es cierto? La carga probatoria también estaba en uno de los primeros artículos de la ley 5020 que habíamos estado mirando. Eso lo tienen claro, ¿sí? Sí, profesor. Sin perjuicio de ello, van a haber elementos o casos puntuales en que el imputado o el sospechado, creyendo que es viable y poder demostrar su verdad, también va a tener la posibilidad de aportar pruebas. Pero siempre tengan presente que la carga de la prueba, no solo en el penal, sino en la parte, en el derecho administrativo, por sobre todo, siempre va a tener la carga de la prueba, o sea, siempre va a tener que recolectar aquellos elementos que van a ser reprochables de alguna manera en la conducta del imputado.
Yo decía que la víctima podía constituirse como querellante, que es una figura nueva, eso lo impone el nuevo código vigente, querellante podríamos llegar a definirlo como un acusador privado, ¿sí? Me refiero a esto. Ustedes tengan en cuenta que siempre el fiscal, más allá de que va a investigar, él va a ser la figura representante del Estado. Si la víctima quisiera participar del proceso y constituirse como querellante, lo puede hacer. Entonces podríamos definirlo como un acusador privado, ¿sí? Y va a ser de carácter excepcional, porque no en todos los hechos se va a poder constituir como querellante, ¿no? Entonces va a ser un acusador privado de carácter excepcional a quien se le va a otorgar, por ejemplo, la posibilidad de poder perseguir, ¿sí? De poder llevar adelante una investigación frente a determinados delitos, ¿sí? Eso lo vamos a dejar ahí para que no se entren a confundir, pero tengan en cuenta que el Código Nuevo establece esta figura nueva de querellante, que antiguamente no estaba mencionado o era una figura que no existía, ¿sí? Como querellante, por ejemplo, se van a poder constituir frente a aquellos delitos de acciones privadas. ¿Se acuerdan, a modo de, por ejemplo, de recordatorio, ¿se acuerdan que hace un tiempo atrás hubo una denuncia de una chica en Catriel por un abuso sexual o un presunto abuso sexual que habría ocurrido en la fiesta del petróleo y que lo acusaban al cantante Axel? No sé si lo tienen presente, alguno lee noticias, ¿se acuerdan? Estuvo saliendo por los diarios varias. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien siguió esas noticias? ¿Se acuerdan concretamente qué ocurrió? Yo la vi, pero no sé en qué habla. Bueno, por ejemplo, este tema del querellante autónomo, el ejemplo más claro, por ejemplo, fue en una chica en la fiesta del petróleo en Catriel denuncia un presunto abuso o un abuso por parte del cantante. Hace la denuncia en la fiscalía adopta una serie de medidas y, de acuerdo a las medidas que había llevado adelante, entiende de que el hecho o no habría existido o no habría elementos para poder avanzar en una acusación. Y procede al archivo de esa denuncia. La archivó. Como consecuencia de que la víctima tiene el derecho de poder ser informada, se le informó de que el fiscal había archivado esa denuncia, esa acusación que había hecho frente al cantante. ¿Qué sucedió? Que la fiscal, haciendo uso de esta figura de querellante autónomo, se hizo parte con un abogado particular y comenzó a impulsar el proceso de manera particular, frente a un hecho de cuál era una acción privada, porque ella denunciaba un delito de acción privada, ¿no? Un delito de abuso que necesariamente para investigarlo el Estado se requiere la denuncia penal. Entonces es el ejemplo más claro, por ejemplo, de un querellante autónomo. Si ustedes después buscan las noticias, van a poder ver que hay noticias cuando hace la denuncia, por ejemplo, después se archiva y la chica, la víctima, haciendo uso de esta facultad, avanzó en la investigación y comenzó a impulsar el proceso. Por ahí, si después si tienen ganas, lo buscan por los diarios y lo van a encontrar fácilmente. Pero bueno, es un ejemplo claro, por ejemplo, para qué serviría esta figura de querellante autónomo y lo importante que es, ¿no es cierto? Siguiendo con las medidas cautelares, por ejemplo, que estaban fijadas en el artículo 12 de la ley 5020, las medidas cautelares, por ejemplo, nosotros las vamos a tener mencionadas de alguna manera o se van a desprender del artículo 12,
del 59 y del 99. ¿Sí? Van a ser 3 artículos a través de los cuales las medidas cautelares van a estar citadas. ¿Se podría volver a repetir, por favor? Sí. Que al hablar de las medidas cautelares, tengan en cuenta 3 artículos. El artículo 12, que hablaba de los derechos de la víctima, cuando se hacía alusión de la tutela judicial efectiva y a la protección integral de su persona. Eso significa que está haciendo alusión a las medidas cautelares. ¿Sí? Tutela judicial efectiva y a la protección integral de su persona. En el artículo 59, ustedes van a poder ver que dice que será deber de los fiscales adoptar y requerir todas las medidas necesarias para proteger a la víctima. Ese artículo 59 también está haciendo alusión a las medidas cautelares. Y el artículo 99 va a establecer un principio general en el cual va a establecer que las medidas cautelares y de coerción personal solo serán procedentes cuando fueren absolutamente indispensables para asegurar los fines del proceso. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el 99 también habla de las medidas cautelares y al mencionar las medidas de coerción personal va a estar haciendo referencia a lo que comúnmente ustedes van a conocer como la prisión preventiva, ¿sí? Frente a determinadas circunstancias cuando se deba dictar la prisión preventiva de una persona. Entonces, volviendo atrás, los 3 artículos que van a fijar la existencia en las medidas cautelares son el artículo 12, 59 y 99. ¿Sí? 3 artículos van a establecer esa situación. Cuando nosotros hablamos de situación sobre... Profe, disculpe, artículo 12, 59, ¿qué más dijo? Y 99. 99. Van a ser los 3 artículos. Está ingresando al tema de la prisión preventiva y en qué momento se produce la detención de una persona. El artículo 99 ya hace alusión a las medidas de coerción personal. Esto hace referencia a las medidas de privación de libertad, ¿no? O de restricción de la libertad. Son dos cuestiones que van a hacer alusión a ese artículo 99. El artículo 100, siguiendo en esta misma línea, ustedes van a poder ver que va a hablar de la situación de libertad. ¿Sí? Situación de libertad de las personas, ¿no es cierto? Que va a tener toda persona de poder estar en libertad frente a un proceso o frente a la existencia de un proceso que se sigue en su contra. Sí, van a haber diferentes medidas cautelares en las que se van a poder adoptar diferentes dispositivos. Si ustedes van al artículo 100, van a encontrar, por ejemplo, que dentro de las medidas cautelares existe la posibilidad de la utilización, por ejemplo, de medios técnicos que permitan someter al imputado, o sea, la persona que está imputada, bajo un sistema de libertad ambulatoria, ¿sí? ¿Para qué? Para mantenerlo controlado. Entonces, si yo le digo utilizar un dispositivo técnico para controlar dónde anda este tipo, para controlar lo que hace, a dónde se dirige, ¿qué se le ocurre a usted? ¿La existencia de qué? La pulsera electrónica. ¿Profe? Perfecto, perfecto. Tenemos ahí, por ejemplo, la existencia de una medida cautelar. La pulsera electrónica va a ser una medida cautelar, ¿sí? ¿Sí? Eso ustedes lo pueden encontrar en el artículo 100. Frente a un hecho de violencia, por ejemplo, se van a disponer distintas medidas cautelares. Vamos al ejemplo más claro y el que está por ahí
más a flor de piel con un hecho de violencia de género en un domicilio, las medidas cautelares que por lo general la justicia libra, para que tengan de ejemplo ustedes, por ejemplo, de la exclusión del hogar, ¿sí? De la persona agresora. La exclusión del hogar podría ser una, podría ser también la no realización de actos que perturben a la víctima, no solamente a la víctima, sino a sus hijos. La prohibición de realizar actos que atenten contra la libertad de las personas, concretamente de las víctimas, ¿no? Y frente a esas medidas cautelares, también se podría imponer, por ejemplo, la existencia de un dispositivo técnico que sería una pulsera, que yo frente a una persona que hay que mantenerla controlada y establecer de que impedir que se acerque a un determinado rango de distancia frente a las víctimas. O establecer, por ejemplo, una prisión domiciliaria hasta que el proceso llegue a su juicio, y entonces para disponer la prisión domiciliaria se le incorpora, por ejemplo, la pulsera electrónica para poder tener controlado que esa persona permanezca en ese domicilio declarado. Esas, por ejemplo, serían distintas medidas cautelares que se podían dictar dentro de un proceso. También esto de poder dictar estas medidas cautelares, siempre el fiscal va a tener en cuenta, por ejemplo, que frente a la asistencia de menores y la persona que tenga que abandonar el domicilio sea sostén del hogar, sea la persona que proporcione, por ejemplo, los recursos para la alimentación, el fiscal también deberá tener en cuenta esa circunstancia y darle intervención, por ejemplo, a la Defensoría de Menores para poder asegurar los bienes de la alimentación de los menores y de la víctima, ¿no es cierto? Entonces, el artículo 100 es muy importante porque, por ejemplo, uno de los dispositivos que generalmente escuchan y que se ve por lo general en la televisión o que ustedes van a poder tener contacto específicamente va a ser el de la pulsera, va a estar siempre fijado en el artículo 100. Acuérdense entonces que frente a un proceso penal la carga probatoria va a estar siempre del lado del fiscal y como producto de haber recolectado esa prueba, el fiscal con esa mínima cantidad de prueba puede disponer medidas cautelares, ¿no? No solamente con la prueba, sino por las características del hecho que representen una gravedad o una urgencia de poder dictar ciertas medidas para la protección. La carga probatoria siempre va a estar citada en encabeza del Estado y en el artículo 13, téngalo en cuenta, el artículo 13 establece el tema de la carga de la prueba. Bueno. Siguiendo en esta línea de personas que están imputadas frente a un proceso, generalmente la libertad, perdón, antes de avanzar con ese tema, el otro punto fundamental que establece el Código Procesal Penal frente a estos nuevos cambios que ha tenido en cuanto al protagonismo de la víctima, frente a la oralidad, frente a todas estas cuestiones nuevas y novedosas, hay un elemento sumamente importante que establece el Código, que es el principio de la libertad probatoria, ¿sí? Así se llama, el principio de la libertad probatoria. Esa libertad probatoria que establece el Código está fijada en el artículo 165. Esa libertad probatoria, básicamente lo que va a disponer es que van a poder probarse los hechos y las circunstancias de interés para esa investigación, para la investigación correcta del caso, por ejemplo, por cualquier medio de prueba, ¿sí? Inclusive los que no estén regulados por el Código, o sea, una persona víctima de un hecho, por cualquier medio de prueba, va a poder probar el hecho que denuncia.
siempre y cuando esa obtención de esa medida de prueba no se haya violado una garantía constitucional, por ejemplo, ¿no? Pero este principio de libertad probatoria es sumamente importante. ¿Por qué? Porque frente a determinados hechos, por ejemplo, nos encontramos con una situación violenta dentro del servicio penitenciario, hay un tumulto, se origina toda una gresca, una toma de rehén y demás. Ustedes como funcionario público, por ejemplo, van a tener dentro del marco de la libertad probatoria, van a tener la posibilidad de utilizar su teléfono celular y grabar, por ejemplo, filmar. Eso sería un elemento de prueba que bajo este principio de la libertad probatoria ustedes podrían incorporarlo llegado el momento al proceso judicial en defensa de ustedes o poder argumentar, mire, yo fui testigo de esto, papá, y lo puedo asegurar y acreditar bajo esta filmación de mi teléfono celular abonado tanto y lo pongo a disposición o entrego el video o el audio. ¿Sí? ¿Se podría hacer eso? ¿Ustedes qué creen? Sí. De hecho, el profesor de seguridad penitenciaria lo dijo también, al momento de hacer requisas o cosas así, de también grabarlo. Claro, tampoco es cuestión de andar grabando a todos por la vida, ¿no es cierto? La idea es que esa libertad probatoria, frente a una determinada circunstancia, ustedes pueden utilizar ese elemento de prueba para acreditar, por ejemplo, su desempeño en esa actividad o el secuestro de algo o sacar una foto, no hace falta grabar. Bueno, dentro de este principio de libertad probatoria ustedes van a probar estos hechos. Imagínense una víctima frente a una agresión, podría estar grabando y aportarla como elemento de prueba para acreditar los hechos de los cuales ella denuncia. ¿Sí? Esa libertad probatoria también está fijada, bueno, lo establece el artículo 165 del Código nuestro de Río Negro, pero también está fijada, ustedes fíjense en la importancia, está fijada en la ley 26485, que es la ley de protección integral contra las mujeres. ¿Sí? Ese es un tratado que también ingresa al ordenamiento interno nuestro, a modo de país, ¿no es cierto?, de todo el ordenamiento argentino. Es el tratado conocido como, por ejemplo, que es la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, así se llama esa ley, que fue dictado por la CEDAW, así se llama. Ley 26485, es una convención en la cual se estableció, se juntaron todos los países y de lo cual Argentina firmó y aceptó y reconoció ese tratado como un ordenamiento interno. Esa norma, ese tratado, ya es ingresó a la Argentina, a nuestro ordenamiento, y pasa a ser una norma de orden público, ¿sí? Y que tiene como característica es transversal, atraviesa todas las ramas del derecho, absolutamente todas. ¿Por qué? Porque los jueces, el Estado debe tenerlo en cuenta al momento de la investigación de un hecho puntual en la cual, por ejemplo, se encuentre víctima una mujer. Pero ustedes fíjense que esa ley también establece lo que es el principio de la libertad probatoria. ¿Sí? Es muy importante esto porque, imagínense, hoy en día los hechos de violencia y de discriminación contra las mujeres se ha tornado, la verdad, que una problemática actual y grave, y que cada día pareciera ser que avanza, que toma características de mayor complejidad y mayor agresividad. Entonces, con mayor aún, el Estado tiene la obligación de, por ejemplo, frente a determinados hechos, darle una perspectiva de género, un tratamiento de perspectiva de género, donde va a tener en cuenta, por ejemplo, esta ley, que esta ley básicamente obliga al Estado argentino a adoptar todas las medidas posibles. ¿Para qué? Para prevenir, para sancionar y para erradicar la violencia contra las mujeres.
Esas tres cosas: prevenir, sancionar y erradicar, ¿sí? Es sumamente importante. Frente a esa ley, ustedes lo que tienen que hacer, cuando la busquen en internet, creo que también en el programa está citado en la parte final, en uno de los links, ustedes van a poder ver que va a aparecer el principio. Pero para que no la lean toda, le voy a decir dónde está. Busquen el artículo 16, ¿sí? En el artículo 16 de esa ley se va a desprender este principio de protección y de derechos que veníamos hablando respecto al cuidado de la mujer, ¿sí? Ustedes cuando busquen el artículo 16 lo que van a encontrar derechos y garantías mínimas. ¿Para qué? ¿Frente a qué? Frente al proceso penal, judicial, en los que el Estado va a tener el deber de garantizar, ya sea el procedimiento judicial o administrativo, de darle un cierto tratamiento, ¿sí? Y lo que estuvimos viendo respecto al artículo 2 y al 53 respecto a la mujer, ustedes van a poder encontrar una serie de derechos que frente a la lectura que ustedes van a poder darle, se van a dar cuenta que tienen que ver con nuestro Código Procesal Interno, por ejemplo, la gratuidad en la participación de las actuaciones, a tener un patrocinio, por ejemplo, o sea, un abogado que lo represente en forma gratuita, que lo pague el Estado, como se lo paga también al imputado, a obtener una respuesta rápida y efectiva a que la opinión de la víctima sea tenida en cuenta frente a una decisión que vaya a tomar el Estado o el fiscal en este caso, ¿no? También va a tener el derecho de recibir una protección judicial urgente y preventiva. ¿Para qué? Para poder asegurar su integridad física, no solamente de suya, sino la de sus hijos, frente a sus seres queridos, ¿sí? A la protección de su intimidad. ¿Esto qué quiere decir? Que frente a que todos sus datos íntimos, filiatorios, o el hecho de características, por ejemplo, íntimas, no se ventilen, por ejemplo, en un medio periodístico, ¿sí? Que tenga una reserva del caso. ¿Sí? Eso va a tener la protección de la intimidad, la mujer, de poder recibir toda la información posible y de participar, ¿sí? A recibir un trato humanizado, evitando la revictimización. Si yo le digo esto, a recibir un trato humanizado para evitar la revictimización, ¿qué se le ocurre a ustedes? Y no Le doy un violentarla. ejemplo. ¿Cómo? No violentarla con preguntas inadecuadas y cosas así. Sí, pero algo más simple. Por ejemplo, tenemos un hecho de violación. Vamos al ejemplo más claro y que suele ocurrir, por eso me remito a un hecho de violación, ¿no? Una persona fue víctima de una violación. Va a la comisaría, la atiende la guardia, ¿no? ¿Qué te pasó? No, me violaron, no, ¿cómo te violaron? ¿Y cómo fue? ¿Y qué te hicieron? Una serie de preguntas que no tienen nada que ver. Después viene el oficial. Entonces el oficial le va a tomar la denuncia. Entonces, no solamente eso, sino que le vuelve a repreguntar todo, que cómo fue, que no sé qué. Después viene el fiscal, le vuelve a preguntar todo. Después viene la comisaría de la familia y le dice, no, ¿qué te pasó? A ver, contame. ¿Qué estaría pasando ahí frente a esa circunstancia de que la víctima tenga que estar repitiendo como loro frente a personas que ninguna de ellas va a tomar decisiones, por ejemplo, de base, que tenga que estar repitiendo todo ese tormento vivido? ¿Se produce una qué? ¿La estarían exponiendo? Sí, por demás, pero ¿qué se produce? Conforme la ley lo que dice ahí, una revictimización. La estamos revictimando, ¿sí? Porque no puede ser que la mujer
Tenga que estar repitiéndole como loro a 20 personas lo que le pasó. ¿Qué sentido tendría? Llegado el caso, si tuviera que hacer un relato, tendría que hacerlo frente a un profesional, por ejemplo, que esté acompañado de un psicólogo, de que si tiene que hacer la denuncia, la tome una persona que esté preparada para esa circunstancia, que sea una mujer, por ejemplo, del mismo sexo. ¿Por qué tengo yo que contarle lo que yo viví, por ejemplo, a una persona de otro sexo? ¿Me entienden? Hacia dónde va apuntado todo este tratamiento que tiene sumamente cuidado y protección, y que muchas veces por la dinámica de que siempre se hizo así y demás, nadie le presta atención. Pero, por ejemplo, eso sería revictimizar a la víctima. Frente a no revictimizarla, también tendría el derecho, por ejemplo, de que todos esos datos, toda esa información no se ventile. ¿Por qué se tiene que ventilar? ¿Por qué lo tienen que publicar los medios de prensa? ¿Sí? Entonces ustedes fíjense la importancia que tiene, que esto está citado en un tratado internacional del cual Argentina firmó y se obliga. Y no solamente eso, sino que está en el artículo 52 y 53 del Código Nuestro, también está citado. Entonces, frente a una situación de esas características, la víctima lo podría plantear y podría exigir ese tratamiento distinto, ¿no es cierto? Y que si no se cumplimente se tomen las medidas sancionatorias para quien las haya incumplido, porque vamos atrás. Eso está citado en la ley. Como está citado, como funcionario público, no lo podemos desconocer. ¿Sí? Retomando el tema de la libertad probatoria, que está dentro de este artículo 16, se tienen que remitir al artículo 16, al inciso I. Artículo 16, inciso I. Todo lo que estuvimos hablando está citado en el artículo 16, ¿no es cierto? Tiene varios incisos cuando lo busquen. Pero el inciso I, por ejemplo, hace alusión directamente, dice, a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos. Yo le pregunto esto, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que dije, ¿no? Esto que dice la ley, lo dice una convención internacional, que la víctima va a tener podrá exigir, ¿no es cierto?, una serie de derechos. Sí. Que frente al artículo 16, el inciso I, ustedes fíjense la trascendencia y la importancia que tiene este articulado, donde están todos los derechos para proteger a la víctima. Fíjense la importancia que tiene que la ley establece en el inciso I la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollen los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos. ¿Por qué hace esta aclaración esta ley? Este tratamiento con perspectiva de género, generalmente los hechos de violencia son intrafamiliar, eso quiere decir. Siempre se dan dentro de 4 paredes. Entonces, generalmente es casi imposible que existan testigos terceros que hayan visto la situación de violencia que recibió la mujer, o un menor por parte de los padres. ¿Sí? Porque son hechos que se ocurren en la intimidad. Entonces, ¿qué dice la ley? Que va a tener esta posibilidad de la amplitud probatoria que para acreditar esos hechos denunciados, teniendo en cuenta estas circunstancias especiales. ¿Por qué? Porque son delitos especiales, no son delitos comunes. Y que frente a esos hechos, generalmente los que van a ser testigos, generalmente, van a ser los menores, por ejemplo. ¿Sí? Entonces,
Ese principio de amplitud probatoria tiene mucha fuerza, por ejemplo, en delitos de violencia de género, muchísima fuerza. ¿Sí? La víctima va a poder acreditar lo que denuncia, los hechos, teniendo en cuenta esta amplitud probatoria. Entonces recuerden que la amplitud probatoria que fija el artículo 165 del Código nuestro, del Código de Río Negro, que a ustedes le da un montón de posibilidades al funcionario público de poder estar cubierto legalmente frente a determinadas situaciones complejas, delicadas, de poder grabar, de poder tomar algún recaudo, por ejemplo, con un celular. Hoy en día todo el mundo anda con un celular de alta gama y que puede grabar capaz que 2 horas, ¿no es cierto? O puede grabar sin que te des cuenta. Entonces, te da esa posibilidad de poder usar esa herramienta frente a casos sensibles, ¿sí? No solamente a ustedes, sino que, por ejemplo, a una mujer, ¿sí? O a un menor. Llegado el caso, se peritará el teléfono y se va a recolectar ese material fílmico y frente a una pericia va a decir, sí, ese material es original, no fue montado, no fue manipulado y va a servir como un elemento de prueba. Dentro de esa ley, ustedes los que van a tener que tener presente también el artículo 16, inciso I, recuerden, establece y fija la amplitud probatoria, pero también va a hacer referencia el artículo 31 de esa ley. ¿Sí? El artículo 31 de esa ley también establece de que regirá el principio de libertad probatoria para acreditar los hechos, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo con el principio de la sana crítica. ¿Sí? Es fundamental esto porque nadie sabe de dónde se desprende esa libertad probatoria, ¿sí? Ténganlo en cuenta porque seguramente en algún momento de su trabajo lo van a necesitar y van a poder resguardarse no solamente administrativamente, sino judicialmente, decir, bueno, yo en el marco de lo que establece la ley frente a esta libertad probatoria, tomé este recaudo y realicé esta medida. Grabé esta situación porque para mí era extraña, era difícil, quería acreditar determinada situación y puedo acreditarlo a través de este material, ¿sí? Profesor, ¿cómo había dicho qué artículo era? 165 de la ley 5020, el artículo 16 de la ley 26485, el artículo 16 completo habla de todos los derechos y facultades de protección hacia la víctima, ¿sí? Que van a tener vinculación con el 52 y con el 53 nuestro, de la ley 5020. Pero en el 16, inciso I, fija la amplitud probatoria, ¿sí? De ahí se desprende y lo recepta nuestra ley, la 5020 en el 165. ¿Sí? Artículo 16, inciso I, y el artículo 31. Bueno, ¿les parece que tomamos unos 5 o 10 minutos para preparar mate? ¿Un Buenísimo, café, profe. Buenísimo. ¿Y 40 arrancamos, les parece? Sí, profe. Venimos bien hasta ahora, con la clase hasta ahora, vienen entendiendo más o menos los artículos esencialmente importantes, ¿no es cierto? Bueno. Sí, profesor. Nos tomamos 15 minutitos y arrancamos y 40. Gracias, profe. Dale, gracias, profe. El tema de la libertad probatoria, entonces quedó de alguna manera entendible respecto al artículo 165 y la ley, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, el otro tema importante que hay que hablar es el tema de la prisión preventiva. La prisión preventiva ustedes la van a encontrar en el artículo 109 de la ley 5020, ¿no es cierto?, del Código.
109 y 114, que van a ser los temas que vamos a tocar seguramente en el examen y que de alguna manera tienen que Profe, tenerlo ¿puede presente. repetir otra vez, por favor? Que me gustó. Sí, que el tema que vamos a ver ahora es el tema de la prisión preventiva. Tienen que tener en cuenta el artículo 109 y 114, que van a ser de alguna manera los que vamos a arrancar hablando para determinar cuándo procede la prisión preventiva respecto de una persona, ¿no? Cuando nosotros hablamos de prisión preventiva, tenemos que tener en cuenta que rige el principio de libertad, ¿no es cierto?, frente a cualquier proceso. Pero van a haber determinados procesos en los cuales va a ser procedente una prisión preventiva que van a estar dadas por la existencia de elementos que de alguna manera van a ser elementos de convicción suficiente para que el fiscal pueda solicitar o requerir al juez la medida preventiva. Acuérdense que el fiscal es quien investiga, pero frente a la exigencia de una determinada medida que afecte garantías constitucionales, el que va a dictar esa orden, pero a petición del fiscal, va a ser el juez. Entonces, como la prisión preventiva es una medida a través de la cual se va a restringir la libertad de una persona, se afecta en una garantía constitucional. ¿Qué hace el fiscal o el acusador público? En el marco de un proceso, no puede pedir prisión preventiva en el marco de la nada, tiene que pedir en el marco de un hecho puntual, de una investigación concreta, en cuyo caso en esa investigación existan elementos suficientes para considerar que puede pedir esa prisión preventiva, esa medida cautelar. Acuérdense que la prisión preventiva, como medida cautelar, no va a significar que la persona esté condenada. También está dentro de lo que se circunscribe como una medida cautelar, ¿sí? Entonces, prisión preventiva es una medida cautelar que el fiscal la va a solicitar y el que va a terminar resolviendo si la puede dar o no, va a ser el juez, ¿sí? El fiscal la va a pedir solamente fundamentándola en una audiencia frente al juez, va a tener que fundamentar y va a tener que fundamentarlo dentro de ese hecho, cuáles son aquellos elementos que va a considerar oportuno la prisión preventiva, ¿sí? Si estamos frente... Ahí estaba enviando un mensaje que me preguntaban si la prisión preventiva son aquellos que están en una comisaría, algo así el mensaje, ¿no? En realidad lo que hace, como el sistema está colapsado en Río Negro, las cárceles están llenas y el Estado en definitiva no ha construido cárceles ni para condenados ni encausados, sino que dentro de una cárcel muchas veces lo que ocurría antiguamente coexistían condenados y procesados. Hoy en día lo que se estila por lo general es que cuando se dicta una prisión preventiva generalmente es el modo de cumplimiento lo dispongan en una comisaría, ¿sí? Es cierto. ¿Para qué? Para no ingresarlo a un penal en el cual se encuentran personas que ya han sido condenadas, ¿no? Que tienen una sentencia firme. Entonces, puede ser que en la mayoría de los casos la prisión preventiva sea dictada y permanezca en una comisaría. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva como medida cautelar tiene un plazo. No se puede pedir una preventiva sin tiempo. El juez la dictamina y va a dictaminarlo en un plazo determinado, ¿sí? El fiscal va a tener dos extremos para solicitar la medida de prisión preventiva en un hecho. Acuérdense que esa medida cautelar se va a decretar por el juez en el marco de una investigación
concreta, la solicita el fiscal fundadamente, y el fiscal tiene que demostrar dos cuestiones puntuales. Uno, la existencia de peligro de fuga, y lo otro que va a tener que fundamentar va a ser el entorpecimiento en la investigación. ¿Sí? Van a ser los dos extremos, van a ser las dos bases en las cuales el fiscal va a fundamentar la petición de la prisión preventiva respecto de una determinada persona. ¿Sí? Tiene que haber entonces un peligro concreto de fuga, que la persona se va a profugar, se va a ausentar, se va a autoprofugarse, a desaparecer, no se va a poner a disposición de la justicia. Y el segundo elemento es que existen elementos que el fiscal va a considerar que la persona en libertad puede entorpecer la investigación. Por ejemplo, si estamos frente a un delito de violencia de género, si el caso es muy complejo, muy violento y las características lo dan, tener una persona, por ejemplo, en libertad o en un homicidio. Tenemos una persona sindicada cuyos elementos de prueba nos hacen presumir fundadamente que esa persona es la autora del hecho. A eso se le suma que ese delito está previsto con una pena mayor a 3 años, o sea, de que llegado el caso llega a juicio, va a tener una sentencia condenatoria de prisión efectiva, no una prisión o una condena de ejecución condicional que puede estar en libertad. Entonces, frente a esas características, el fiscal puede solicitar una medida de prisión y solicitar la prisión preventiva. Por ejemplo, en un homicidio, lo que decía, que la persona estando en libertad puede ejercer algún temor, algún impedimento frente a testigos que tengan que declarar frente a la víctima. ¿Sí? Entonces, frente a esa circunstancia, el fiscal, ¿qué puede hacer? Pedir la prisión preventiva para asegurar que el proceso continúe tranquilo, que continúe en la recolección de pruebas, asegurar que la persona pueda llegar a juicio y que no se autoprofugue, ¿sí? Entonces, los dos extremos es peligro de fuga o entorpecimiento en la investigación. Si ustedes ven el artículo 109, ustedes lo que van a encontrar es que cuando habla del acusador va a estar hablando de lo que es el fiscal, ¿sí? El fiscal en este caso va a tener que demostrar una serie de ítems que están citados en el código. Tengan cuidado porque el código, muchas veces que ustedes buscan en internet, solamente cita tres incisos, ¿sí? Por lo general cita que el imputado, el fiscal va a tener que demostrar que el imputado del hecho intentará evadirse o entorpecer el accionar de la justicia, ¿sí? Esos serían los dos extremos que va a tener que fundamentar la... Después, el hecho tiene que tener ciertas características, que existen antecedentes para sostener que el hecho se cometió, o sea, que el hecho existió, real, y que configura un delito reprimido penalmente con pena privativa de la libertad. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene una pena en expectativa mayor a 3 años, ¿sí? Mayor a 3 años. Los delitos que tienen una pena prevista menor a 3 años son delitos de ejecución en suspenso, ¿sí? Y que a prima facie, o sea que con los elementos que se recolectaron en la primera etapa, existe la creencia de que esa persona es el autor del hecho, ¿sí? El punto 3 va de alguna manera a decir, sí, que existen elementos de convicción suficiente que lo hacen fuerte al hecho y que razonablemente el imputado participó de ese hecho investigado. Ahora, este tema de que veníamos hablando de los hechos de violencia de género hizo que el Código Procesal 5020 sufriera una modificación recientemente como consecuencia de los hechos de violencia de género. Entonces, el artículo 109 sufre una modificación y se le incorpora un inciso, que es el 4, que dice que el imputado haya incumplido medidas de restricción impuestas en razón de violencia de género.
¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que frente a un hecho de esas características concretas de violencia de género, si el imputado, el autor, incumplió la medida cautelar, por ejemplo, que se le hubiera dictado de prohibición de acercamiento hacia la mujer, o cortó la pulsera electrónica, ¿con qué? Con el fin de ir al domicilio y golpear a la mujer o tomar represalia, frente a esas características, automáticamente, por las características de ese hecho, el fiscal solicita la prisión preventiva de esa persona y el juez la tiene que otorgar, ¿sí? Estamos hablando que acá ya no implica que el hecho tenga una pena en expectativa mayor a 3 años, sino que estamos hablando de un hecho de características de violencia de género, ¿sí? Esa es la modificación que se incorporó, un cuarto inciso al artículo 109. ¿Tomaron nota? Tengan cuidado, por ahí capaz que lo buscan por internet, pero tengan presente que son 4 ítems en los cuales el fiscal puede fundamentar la prisión preventiva. El que se incorporó recientemente tiene que ver con hechos de característica de violencia de género. Disculpe, Profesor. profe. Daniel. Sí, adelante, Daniel. En el material que subió no está agregado ese artículo, ¿no? El inciso 4, que estoy viendo que aparece hasta el 3 nada más. En el programa de la materia debe estar. ¿No está agregado? No, no está agregado. Aparece hasta el inciso 3 nada más. Bueno, lo voy a modificar y seguramente se los paso en un Power. En el programa sí está, profe. Ah, me parecía, sí, en el programa de la materia de la segunda unidad, en la unidad 9 está. Me parecía Sí, en que la lo página habíamos 42. corregido. Profe, ¿puede Bien. volver a repetir lo de los 4 ítems, por favor? Sí, que frente a la existencia de que el fiscal tenga que solicitar una medida de prisión preventiva, los extremos que va a tener que demostrar el fiscal van a ser la existencia de un peligro de fuga o entorpecimiento en la investigación. ¿Sí? Sin perjuicio de eso, además, tiene que estar el hecho, los antecedentes o el hecho en sí que está investigando, tiene que estar, el delito tiene que estar reprimido con una pena en expectativa mayor a 3 años. ¿Sí? Supongamos un homicidio tiene una pena mayor a 3 años, de 8 a 25. Entonces, sería un delito grave que meritúa pedir una prisión preventiva sumado de que la existencia de estos dos extremos, ¿no? Que el tipo o el imputado va a intentar evadirse o que va a entorpecer la investigación, por ejemplo, amenazando a los testigos que tuvieran que declarar. Y el tercer elemento es que existan elementos de convicción suficiente para acreditar razonablemente que el imputado es autor o partícipe del hecho investigado. ¿Esto qué quiere decir? Que si el fiscal en las primeras horas de la investigación del hecho recolectó elementos suficientes de prueba, por ejemplo, lo agarran al imputado, estaba manchado de sangre, y lo agarran saliendo de la casa en cuyo interior se encuentra un cuerpo. Y bueno, hay elementos de convicción suficiente de tiempo, lugar y modo que razonablemente hacen pensar de que ese tipo o esa persona tiene un grado de participación con lo que ocurrió dentro del domicilio, ¿sí? O lo encuentran saliendo con el arma de fuego cuyo calibre coincidiría con la muerte de la persona, a pesar de que faltara la pericia balística, igual existiría un elemento de convicción fuerte, ¿sí? Esos 3 elementos eran los que hasta hace 3 años atrás eran donde el artículo 109 el fiscal podía acreditar la existencia y la procedencia de la prisión preventiva. Recientemente se ha incorporado un inciso 4 que frente a hechos de característica de violencia de género en los cuales el imputado o el autor haya incumplido alguna medida de restricción. Acuérdense, una medida de restricción
la exclusión del hogar, la prohibición de acercamiento, la tobillera, le fijaron prisión domiciliaria en un domicilio alternativo y el tipo está loquito, se hace el copado, como dicen los chicos, y quebranta esa medida cautelar e insiste con ir a agredir a la víctima. Frente a esa circunstancia que hubo un quebrantamiento de esa medida cautelar, automáticamente el fiscal solicita la prisión preventiva. Pero siempre estamos hablando de un delito en el contexto de violencia de género. ¿Sí? ¿Quedó claro el inciso 4? Este inciso tiene razón de ser porque, bueno, es de público conocimiento que estos delitos de estas características como que han aumentado, no solamente han aumentado en cantidad, sino que han aumentado en violencia. Entonces, esto hizo que los legisladores de la provincia de Río Negro, en Viedma, a través de la legislatura, se incorporara este inciso para tener en cuenta esos determinados delitos. Cuando ustedes lean el artículo 109, van a encontrar que dentro de su relato, ¿qué es lo que se circunscribe al peligro de fuga? ¿Sí? El peligro de fuga va a estar dado a través de las siguientes pautas. Por ejemplo, la falta de arraigo, determinado por el domicilio o la residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o de trabajo, o las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto, o demás cuestiones que influyan en el arraigo del imputado. Ese es el inciso 1 que establece a continuación el artículo 9, al hablar de peligro de fuga. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos investigando frente a un homicidio y la persona que encontramos fuera del domicilio, con las ropas manchadas de sangre, con un arma de fuego, por ejemplo, volviendo al mismo caso, encontramos que esa persona es extranjera, que no siquiera puede ser extranjera, puede ser que sea de Misiones, del Chaco, que sea de Tierra del Fuego, y que no tiene un domicilio fijo, ¿sí? Y que toda su familia se encuentre residiendo en otra provincia. Entonces, ante la falta de arraigo, el fiscal puede presumir que esta persona se va a sustraer de la justicia y va a evadir, y se va a ir, se va a profugar. ¿Sí? El otro elemento en el cual el fiscal puede acreditar el peligro de fuga es el comportamiento del imputado durante el procedimiento. ¿Qué significa esto? Volviendo al ejemplo anterior. La persona que va saliendo del domicilio con la ropa manchada de sangre, va saliendo de la casa y llega la policía. Cuando la policía lo ve, lo identifica visualmente y le da la orden de detención, le da la orden que se pare, alto policía, quédese ahí. Y el tipo, en vez de obedecer la orden policial, se da la fuga. Y se tiene que iniciar una persecución de 3, 4, 5 cuadras, y no solamente eso, sino que se da la fuga, que cuando la policía logra dar alcance, se resista. Agrede al personal policial, lo corta, le tira un tiro, saca un cuchillo, lo agrede. Bueno, todo ese comportamiento dentro de los primeros minutos de ocurrida la identificación por parte del personal, eso también el fiscal lo puede acreditar para decir, este tipo, su comportamiento inmediato luego del hecho me hace presumir que se va a profugar, se va a escapar, porque si no obedeció la orden a la autoridad policial de que se quedara en el lugar, no solamente eso, sino que se da la fuga, sumado a eso lo agrede, hay razones lógicas que a mí me permiten acreditar que este tipo se va a ir. ¿Sí? ¿Quedó claro el ejemplo? Son esos dos elementos claros que les doy frente a la existencia de poder acreditar un peligro de fuga. Eso está citado, de alguna manera, en el artículo 109. Si ustedes continúan con la lectura del 109, también van a encontrar que el peligro de entorpecimiento para la averiguación de la verdad, dice, o el entorpecimiento de la investigación,
es lo mismo. Eso el fiscal va a tener que argumentar este extremo en función de que destruirá, modificará, ocultará, suprimirá, falsificará elementos de prueba. Imagínense frente a un hecho de características en los cuales esta persona hubiera dejado elementos o indicios evidentes de su accionar o haya manifestado a compañero de trabajo que el vecino lo tenía cansado y que estaba planificando matarlo porque lo tenía podrido, porque no lo aguantaba más y demás. Entonces, frente a esa circunstancia, el fiscal, habiendo podido certificar esa ocurrencia, podría demostrar esto, el entorpecimiento de la investigación, de que si la persona permaneciera en libertad, podría influir de alguna manera bajo amenaza, bajo amedrentamiento, bajo la posibilidad de poder destruir alguna prueba, y eso acreditaría que sería conveniente dejarlo en prisión preventiva, hasta tanto el proceso avance y el fiscal pueda recolectar todo elemento de prueba, pueda tomar declaraciones, pueda entrevistarse con testigos, directo, indirecto. ¿Sí? Y eso es lo que el fiscal o el de alguna manera debería quedar acreditado en las primeras diligencias de un proceso, ¿no? Estas dos extremos son los que el fiscal de alguna manera va a tener que acreditar la solicitud. No hay otro extremo. La ley fija estos dos. Cuando pasamos al artículo 110, ¿se acuerda que yo le dije que el artículo 109 hacía referencia a la procedencia de la prisión preventiva? El artículo 110 va a fijar la improcedencia de la prisión preventiva o de la prisión. En caso, por ejemplo, llegado el caso, como dice el inciso 4, dice cuando se trata de personas mayores de 70 años, de mujeres en los últimos meses de embarazo, de madres durante el primer año de lactancia, o sea que le dan pecho a sus hijos, o de las personas afectadas por alguna enfermedad grave o terminal o riesgosa, en estos supuestos podrá ordenarse la prisión preventiva, por ejemplo, en el domicilio. ¿Sí? El proceso podría avanzar y frente a las características, si el imputado reúne estas características, si es una persona mayor de 70 años, tiene una enfermedad terminal o riesgosa, bla, 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 el fiscal puede solicitar la prisión preventiva, pero que sea cumplida en su domicilio particular. Ese domicilio lo tiene que proponer la parte, tiene que reunir ciertas características, y esa prisión en el domicilio, el fiscal podría argumentar y decir, bueno, yo acepto que cumpla la prisión preventiva, pero sumado a eso le vamos a poner un dispositivo de pulsera para tenerlo controlado, que va a permanecer en ese domicilio declarado. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profesor. Dentro del 109, del 110, el 114 es fundamental también porque va a establecer dos cosas. ¿Cuál es el tiempo mayor por el cual se va a prolongar la prisión preventiva? Va a ser 1 año. La prisión preventiva frente a hechos normales, por supuesto que acuérdense que estamos hablando de hechos que tengan, por ejemplo, que sean hechos graves, con una pena de expectativa superior a los 3 años o más. Y siempre que se acreditara alguno de estos extremos, el fiscal podrá pedir la prisión preventiva. Y esa prisión preventiva se podrá extender hasta 1 año. Acuérdense que la va a otorgar el fiscal. Ahora, si estamos frente a delitos complejos, esa prisión preventiva se puede extender hasta 18 meses. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Hasta 1 año y medio. ¿Sí? ¿Cuál sería el ejemplo claro de un delito complejo? Por ejemplo, un homicidio sumamente complejo en el que se acreditare
la muerte de varias personas y que necesariamente se tuviera que realizar una investigación sumamente compleja. O, por ejemplo, una investigación en la que se haya investigado una asociación ilícita que represente un montón de personas que integraban esa comunidad ilícita y que amerite tenerlo detenidos, y que la cantidad de hechos que se están investigando y la complejidad, porque los hechos fueron cometidos en distintos puntos de la provincia, o es interprovincial y había lavado de dinero y demás, bueno, esa complejidad el fiscal puede tomarla y decir, bueno, frente a este caso sumamente complejo y teniendo en cuenta que ahí restan una serie de medidas probatorias, puede solicitar convertir esa investigación en una investigación compleja y puede extender la prisión preventiva de una persona hasta 18 meses. En ese lapso de tiempo, el fiscal va a tener que apresurar los tiempos. ¿Por qué? Porque dentro de esos 18 meses, la persona va a quedar en libertad. Y sería un riesgo que quedara en libertad sin antes haberlo llevado a juicio. Cuando hablamos de hechos comunes, ustedes van a poder ver que lo normal es que frente a un hecho, un homicidio simple, por ejemplo, el fiscal va a decir, solicito la prisión preventiva para fulanito tal, porque existe el peligro de fuga, el juez le va a otorgar, de acuerdo a las características del caso y las medidas que resten producirse, le puede ser otorgada 2 meses, 3 meses, 4 meses. Eso es por lo general los tiempos que se ven. Cuando hay hechos mucho más complejos se pueden extender 6 meses, 8 meses, pero nunca puede superar el año, ¿sí? Y frente a hechos complejos, nunca va a superar los 18 meses. Vencido ese plazo, seguramente se va a tener que ordenar la libertad del imputado necesariamente. No va a poder continuar en prisión, ¿sí? Este artículo, el 114, también en el anteúltimo párrafo va a hacer alusión a la concurrencia de nuevos riesgos procesales, ¿sí? La concurrencia de nuevos riesgos procesales. Eso significa, por ejemplo, ocurre un homicidio, la persona estuvo detenida con prisión preventiva durante un lapso de tiempo, pongámosles 4 meses, la investigación avanzó, no se logra llevar la causa a juicio durante esos 4 meses y para no tener la persona detenida se le da la posibilidad de continuar con esa prisión preventiva en su domicilio, ¿sí? Con prisión domiciliaria. O con una libertad ambulatoria con pulsera electrónica. Ya estuvo presa, ¿no? Con prisión preventiva, la causa no llegó a juicio, pero esta persona se le ocurre cortarse la pulsera y sustraerse de la justicia, fugarse, ausentarse. ¿Esto qué significaría? Que si esa persona nuevamente fuera detenida, se podría ordenar nuevamente la prisión preventiva. ¿Por qué? Por la ocurrencia de nuevos riesgos procesales, ¿sí? Eso quiere decir que no cumplió con las pautas establecidas, por ejemplo, en una medida cautelar que ya había sido dictada con anterioridad. El ejemplo más claro es que esa persona que está siendo imputada e investigada se corta la pulsera y se autoprofuga de la justicia. Eso le significaría al fiscal, le daría la posibilidad de pedir nuevamente la prisión preventiva de esa persona hasta tanto pueda complementar con todas las medidas de prueba en el marco de ese proceso y apurarse, porque lo ideal es que cuando se solicita la prisión preventiva de una persona
Lo podríamos traducir de esta manera, que el fiscal debería apresurar los tiempos, agilizar la investigación, ¿para qué? Para que dentro de ese plazo de los 4 meses pueda comenzarse a desarrollar la audiencia de debate de juicio oral y público, y no tener el riesgo de avanzar con un juicio con la persona en libertad y ante la posibilidad de que pueda fugarse, ¿no es cierto? Bueno, esos son los temas más importantes que yo creo que deberían tener presente para el examen respecto de la unidad 9. Es fundamental que lo tengan presente el tema de las características y de las facultades que se le han otorgado al fiscal, la libertad probatoria, el tema de la prisión preventiva, cuáles son los riesgos procesales en los que se fundamenta la solicitud, y toda esta gama de derechos y medidas proteccionistas que existen frente a la víctima, ¿no? Frente al protagonismo de la víctima que le ha dado este código en cuanto a los derechos y las medidas de protección. Creo que son los temas sumamente importantes y de los cuales ustedes tienen que conocerlo, o al menos tener una idea, llegado el caso, de saber dónde tienen que ir. El tema de los secuestros, recuerden el tema de la cadena de custodia, sumamente importante para todo su trabajo cuando inicien la carrera. No duerman, como solemos decir nosotros, no duerman en ese sentido, porque es sumamente importante y uno muchas veces no toma dimensión de la gravedad o de la omisión que muchas veces ingresa el funcionario público, porque muchas veces se nos van a cuestionar no solamente por hacer, sino por dejar de hacer, que sería una omisión, ¿no? Dejar de hacer, por ejemplo, una cadena de custodia de la cual está prescripta en el código y del cual es conocido por ustedes. Así que, y que de ese elemento puede resultar el éxito de una investigación o de una causa para poder demostrar la inocencia o la responsabilidad de una persona. Así que creo que, bueno, la unidad 9 ya la vamos a dar por terminada. No, la idea es no meterle más material en la cabeza, porque creo que los artículos que hemos mencionado son esenciales. ¿Alguna duda respecto de todo lo que hemos estado hablando? Permiso, que antes que te me llame. Yo del parcial, ¿le paso la misma modalidad que el anterior? Perdón. Que Sí. Perfecto. Sí. Vamos a ver si podemos afinar un poco más la puntería con los temas, así no tenemos tanta cantidad de alumnos que hayan desaprobado, pero tengan en cuenta el tema de la cadena de custodia, el tema de los derechos de la víctima, prisión preventiva y la figura del fiscal dentro de lo que es la investigación penal, ¿sí? La libertad probatoria también es un tema sumamente importante. Creo que esos 5 o 6 temas que les mencioné, ténganlo presente, porque yo entiendo de que son sumamente importantes y que ustedes deberían tenerlo aceitado, ¿no es cierto? Siempre en vista de la función que van a cumplir, ¿no? Porque trato de que los temas que estemos dando, o sea, que estemos aprendiendo a ustedes les sirvan, no solamente en la vida profesional, sino en la parte privada. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, chicos. Sí, repetimos. El tema de la nueva implicancia en cuanto a la figura del fiscal, artículo 59, víctima, que ya hicimos alusión, 12, 53, 52, si no me olvido ninguno, la libertad probatoria 165 y la ley 26.485, artículo 16, inciso I, y la prisión preventiva, los artículos 109 y 110 y 114. Esos van a ser temas centrales del examen.
Le hago una consulta, estoy mirando acá un mensaje. Todavía no pudieron ver, nadie puede ver al final el parcial anterior, las devoluciones. No, profesor. No, profesor, no se pueden ver. Bueno, pensé que se había solucionado porque ya había hablado. Bueno, Profe, voy a igual ver si que lo puedo. tampoco está el paso número 2. Bueno, ¿no está habilitado para poder subirlo? Tampoco está habilitado. Bueno, les pido por favor que si para la próxima clase no pueden ver, me hagan recordar, porque yo pensé que ya lo habíamos solucionado. Yo hablé con alguien del instituto y pensé que lo habían solucionado ya, pero bueno. Me encargo ahora en el transcurso de lo que queda del día, si no mañana va a ser, me parece, más fácil para poder habilitar esas dos plataformas. Bueno, yo daría por terminada la clase, espero que no los haya aburrido, que les haya sido de utilidad y hayan anotado los temas que van a ser puntuales o centrales para el examen. Bueno, profe. Listo, les mando un abrazo. El que no se dio ingreso, ingrese a dejar el mensaje por las dudas con el DNI para la asistencia. Les mando un abrazo, cuídense todos. Saludos. Profe, que ande bien. Nos vemos, profe.